Hola a todos. La lección del día de hoy es la segunda parte en corregir los errores de las tareas en preparación para el examen de la próxima lección. El día de hoy solamente vamos a cubrir ecuaciones, así que vamos a empezar revisando los pasos generales que se aplicarían a todas las ecuaciones, todos los tipos de ecuaciones que hemos aprendido en esta unidad. Lo primero que tiene que hacer es la propiedad distributiva, si es que existe la propiedad distributiva para esa ecuación. Y si no existe, entonces continuaríamos con lo siguiente, que es combinar los términos semejantes en el mismo lado. Si tiene términos semejantes en el mismo lado, entonces para hacer el proceso más sencillo, los combinaríamos antes de hacer el siguiente. Si no tiene términos semejantes en el mismo lado, entonces nos fijaríamos en los términos semejantes que están en los diferentes lados. Si tiene términos semejantes en los dos lados, entonces tiene que mover los términos semejantes a un lado y combinarlos. Entonces, este paso es en donde juntamos todas las variables en un lado y todos los números en el otro lado y los combinamos. Eso después de que se hayan combinado los términos semejantes en el mismo lado o si no existen términos semejantes en el mismo lado. Después de hacer este paso nos quedaría ya algo muy sencillo, entonces solamente deberíamos despejar la variable y por último, como siempre, recuerde que tenemos el proceso de comprobación para asegurarnos de que la respuesta está correcta, así que voy a añadir ese paso aquí, comprobar. Vamos a resolver las ecuaciones que vienen de las tareas que se hicieron incorrectamente siguiendo estos pasos generales. La primera pregunta viene de la tarea número 2 y dice, ¿cuál es la solución para la ecuación que se muestra abajo? Recuerde que la solución es el número o el valor de la variable que hace que los dos lados sean iguales. Esa es la solución. Nos pregunta cuál es ese número. Siguiendo los pasos generales que tenemos acá a la derecha, podemos ver que lo que tenemos en el primer paso no tenemos para esta ecuación. Propiedad distributiva, no hay propiedad distributiva. La propiedad distributiva se indica cuando tenemos paréntesis y no tenemos eso aquí. Entonces seguiríamos al siguiente paso que dice combinar los términos semejantes que están en el mismo lado. Y de hecho, no tenemos términos semejantes en el mismo lado. Aquí tenemos algo que tiene una variable y algo que no tiene una variable. No tenemos términos semejantes, así que no los podemos combinar. Después seguiría mover los términos semejantes que están en diferentes lados para ponerlos todos a un solo lado. Y eso podríamos aplicar aquí porque tenemos un número a la derecha y un número también en el lado izquierdo. Y esos dos números que no tienen variables son términos semejantes, así que los podemos combinar. Tendríamos que mover el 5 hacia el otro lado. Y de hecho, si seguimos el proceso con el que hicimos originalmente estas ecuaciones, es recordar que la x va junto al 2, la x le pertenece al 2, entonces el 2 estaría junto a la variable, remover el 2 es el último paso. Luego el 3 está conectado con el 2x, así que ese sería el paso del medio, este sería el último paso, el 2 es el último paso, remover el 3 es el paso del medio y el 5 que está más lejos de la variable
sería nuestro primer paso. Justamente lo que voy a hacer ahora, siguiendo estos pasos que tenemos aquí, estos pasos generales que se aplican a cualquier ecuación. Entonces, como sea que lo veamos, el primer paso es remover el 5 del lado izquierdo. Y para remover, hacemos la operación inversa, que es en este caso la resta. Y haciendo las operaciones nos queda en el lado derecho 1 menos 5, que es negativo 4. Y en el lado izquierdo, recuerde que el 2 y la x están juntos. Y eso se divide para 3. Si seguimos el proceso que tenemos aquí, después de mover los términos a un solo lado, nos quedaría despejar la variable. Y de hecho eso también aplica aquí, porque la variable no está sola, vamos a tratar de despejar siguiendo los pasos que necesitamos. Por ejemplo, el 2 que está junto a la variable es el último. Necesitamos remover el 3. Miramos qué operación está haciendo ahora con el 3. Estamos dividiendo, usamos lo inverso que es la multiplicación. Multiplico por el 3 acá arriba y también acá arriba, porque el denominador del negativo 4 sería 1, el 1 que no está escrito. Recuerde que lo ponemos esos dos números que van a estar multiplicando en el numerador para que podamos dividir. 3 dividido para 3, necesita que esté uno arriba y otro abajo. 3 dividido para 3, dejándonos 2x nada más. Porque el 3 dividido para 3 es 1 y eso desaparece, dejándonos el 2x. Y al otro lado también tiene que estar escrito en el numerador el 3 y 4, negativo 4 por 3 es negativo 12. Y nos quedaría nada más un solo paso para despejar la variable completamente, que es remover el 2. El 2 está multiplicando, necesitamos dividir para ese mismo 2. Y así obtenemos la respuesta x igual a negativo 6, porque negativo 12 dividido para 2 es negativo 6 y 2 dividido para 2 es 1, 1x. La respuesta para este ejercicio era x igual a 6. Y no voy a hacer la comprobación le dejo como práctica. Recuerde que la comprobación lo único que necesita es reemplazar la x con su valor. Yo usaría esta misma ecuación, pero lo escribiría el x junto al 2. De esta forma, 2x sobre 3 más 5 igual a 1. Entonces, usando esta ecuación, que es prácticamente la misma ecuación original, reemplazaría la x que es negativo 6, tendríamos que multiplicar por el 2, eso me daría negativo 12. Negativo 12 tendríamos que dividir para 3, que es negativo 4. Negativo 12 dividido para positivo 3 es negativo 4. Y negativo 4, que es todo esto, más 5 me daría 1. Vamos a la siguiente. Esta también viene de la tarea número 2. Y es una ecuación bastante sencilla. No tiene propiedad distributiva, que es el primer paso. El segundo paso es combinar los términos semejantes que están en el mismo lado. Y en este caso, si nos fijamos en el lado izquierdo, hay términos semejantes en el mismo lado, que son las constantes 12 y 6. Esas son del mismo tipo, son semejantes, así que los podemos combinar ahora antes de hacer cualquier otro paso.
Y eso nos daría, combinando estos dos números, siguiendo los signos que tenemos ahí, dice 12, que es positivo, 12 más 6. Y 12 más 6 es 18. Entonces nos quedaría 8n positivo, porque no hemos hecho nada con él. Y la combinación de esos dos números, 12 más 6 es 18. Y eso es igual a negativo 30. Nos queda una ecuación mucho más sencilla, por eso es importante combinar los términos semejantes que están en el mismo lado, porque nos queda algo sencillo. Y ahora que ya hemos combinado los términos semejantes del mismo lado, nos concentraríamos en combinar los términos semejantes que están en los dos lados diferentes. Por ejemplo, aquí el positivo 18 con el negativo 30 son términos semejantes porque tienen la misma variable y el mismo exponente, o más bien en este caso no tienen variable. Nos tocaría mover esto al otro lado para combinarlo. O si pensamos de la otra forma que lo hicimos originalmente, para remover para despejar la n necesitamos remover el 8 y el 18 para que la n se quede sola. Y siempre empezamos con lo que está más lejos de la variable, dejando lo que está junto a la variable como el último paso. El 8 sería el último paso, así que tenemos que hacer el positivo 18 como primer paso. Y es justamente lo que tengo que hacer, combinar los términos semejantes que están en los dos diferentes lados. Y para combinar, obviamente, primero lo necesito mover. Entonces, para retirar el positivo 18 de este lado, necesito hacer la operación inversa. Aquí tenemos una suma, lo inverso es una resta. Hacemos las operaciones. En el lado izquierdo tenemos 8n. Y en el lado derecho tenemos negativo 30 menos 18, que es negativo 48. Y por último despejamos a la variable, y para eso necesitamos retirar el 8 que está multiplicando usando la operación inversa, que es la división. Así nos quedaría en el lado izquierdo la n sola, porque 8 dividido para 8 es 1. Y en el lado derecho nos quedaría el resultado de esa división, que es negativo 48 dividido para 8, y eso es negativo 6. Practique con la comprobación. Continuamos con el siguiente, que también viene de la tarea número 2. Y como puede ver, no tiene paréntesis, por lo tanto no tiene propiedad distributiva. Luego tendríamos que chequear si tiene términos semejantes en el mismo lado, y por supuesto aquí tiene términos semejantes en el mismo lado. Tenemos las variables que están en el mismo lado izquierdo del signo del igual, y también tenemos constantes, números, que están en el mismo lado del signo del igual. Así que tenemos dos cosas que combinar aquí. Dos tipos de términos semejantes: variables y constantes. Combinando las variables, para combinar solamente necesitamos hacer las operaciones indicadas por los signos, y en este caso 3 es positivo, 3n, entonces es 3n más 2n. 3n más 2n es 5n, y es positivo. Y luego combinamos las constantes.
negativo 2 más 5. Negativo 2 más 5 es positivo 3. Y eso es igual a 38. Y ahora que nos queda algo sencillo, podemos seguir retirando lo que nos queda para despejar la variable. Y podemos decir que tenemos ahora términos semejantes en diferentes lados, que son las constantes. Necesito juntar este con el de acá, y para eso necesito hacer la operación inversa, que es restar el 3. O si prefiere, puede mover el 3 hacia el otro lado usando la operación inversa, que es esencialmente lo mismo que estoy haciendo. En el lado derecho necesitamos la respuesta, que viene de 38 menos 3, y eso es 35. En el lado izquierdo, más 3 y menos 3 desaparece porque suman a 0, y nos queda nada más 5n. Y por último, para despejar la variable necesitamos remover el 5 que está multiplicando. Usamos la operación inversa, que es la división, y eso nos deja como respuesta 35 dividido para 5, que es 7. Porque 5 dividido para 5 es 1 y nos queda 1n igual a 7. Haga la comprobación como práctica. Tendría que reemplazar ese 7 en dos lugares, junto al 3, y recuerde que aquí hay una multiplicación, junto al 2, recuerde también que ese 7 está multiplicando por el 2, y eso debería darle 38 igual a 38 en la comprobación. Y el último viene de la tarea número 3. En este caso, se puede ver que tenemos aquí paréntesis, así que en este caso necesitamos hacer el primer paso, que es aplicar la propiedad distributiva. Dice la solución para negativo 2 por 1 menos 4x es igual a 3x más 8 es. Esto era una pregunta de opción múltiple y estaban las posibles soluciones acá, y usted tenía que seleccionar la que le saliera después de hacer el proceso. Voy a volver a reescribir aquí, que es negativo 2 por 1 menos 4x igual a 3x más 8. Primer paso, propiedad distributiva. Y eso requiere multiplicar, entonces multiplicamos negativo 2 por positivo 1. Negativo 2 por positivo 1 es negativo 2, porque menos por más es menos. Y 2 por 1 es 2. Negativo 2 por negativo 4x, menos por menos es más. Y 2 por 4x es 8x, porque 2 por 4 es 8 y la x no tiene con qué multiplicar. Y tenemos 3x más 8 en el lado derecho. Ahora vamos a juntar todas las variables a un lado y los números en el otro lado, porque como podemos ver aquí en el lado izquierdo no tenemos términos semejantes en el mismo lado, tampoco tenemos términos semejantes en el lado derecho, nada que se pueda combinar entre sí en el mismo lado. Entonces, siguiente es combinar esos términos semejantes que están en diferentes lados, y para eso necesitamos moverlos todos en el mismo lado. Vamos a mover todas las variables al lado izquierdo y todos los números al lado derecho. Escribimos el 8x, que es positivo, y movemos
el 3x desde el lado derecho al lado izquierdo. El 3x en el lado derecho es positivo, así que al otro lado va restando. En el lado derecho escribimos primero el 8, que estaba en el mismo lado derecho y es positivo. Y ahora movemos el 2 de x, perdón, el negativo 2 hacia el lado derecho, y como en el lado izquierdo es negativo, pasa al otro lado sumando. Y ahora que ya los tenemos juntados en el mismo lado, los términos semejantes, los combinamos. 8x menos 3x es 5x. Y 8 más 2 es 10. Y por último, despejamos a la variable, en este caso dividiendo para 5. Nos queda la solución x igual a 2, porque 10 dividido para 5 es 2 y 5 dividido para 5 es 1, nos queda 1x. Haga también la comprobación para este como práctica. Y eso es todo el día de hoy en esta lección que hemos usado para corregir los errores de las tareas en preparación para el examen. Como siempre, revise el sitio de internet para ver cuál es la tarea y siempre vea el video antes de hacer la tarea.